Admitir. Hola, buenas tardes a todos y a todas, aquí en España, en Latinoamérica. Poquito a poquito se nos va conectando la Susana. gente. Un placer nuevamente estar por acá. Ya vemos en las pantallas como cada vez tenemos más luz natural, Es menos la verdad, es artificial. verdad. Es de Claro, día, antes era de noche. Cuando se nos empezamos a ven hacer ahora esta las caras propuesta era de mejor porque ahora, noche. ahora la luz es natural. Qué gusto, qué rico. Vamos con el ciclo de la naturaleza, así que genial. Y nada, aquí un sábado más para hablar un poquito de temas muy interesantes. Hoy vamos basándonos en lo del sábado anterior, del tema de las señales y demás, nos vamos a meter que Isabel tocó el tema así por encima el sábado pasado, todo este tema de comunicación, tanto entre seres humanos como entre seres humanos y animales. Vamos a partir un poco de esa parte de la comunicación con los animales, de cómo, que es la parte que voy a dar yo, y luego Isabel entrará más en la comunicación entre seres humanos. Veremos, como siempre decimos, que hay muchísimas cosas comunes, mucho que aprender, y pues nada, aquí encantados y felices. Isa, ¿qué tal estás? Hola Felipe, muy bien, fenomenal. Acabo de conocer a mi conocerla, no, a reconocerla, después de 8 días a mi tercera nieta Sofía. Y se me han hecho las otras dos enormes y tal, que eran Claro, bebés, ahora son enormes. ahora las han hecho adultas. Sí, las han hecho adultas, ¿no? Y entonces feliz, ¿no? Y luego estudiando comunicación, que es una asignatura maravillosa, es brutal, cada vez se aprende más, además, a pesar de todo lo que hemos estudiado nosotros, en concreto, Felipe, tú y yo, que hacíamos un curso de comunicación con los animales y personalidad humana, en donde además exploramos también no solamente las relaciones comunicativas entre humanos, sino las relaciones entre humanos y animales, ¿no? Y también la comunicación entre animales, interespecie, intraespecie. O sea, tenemos una vastísima información sobre todo lo que investigamos durante esa época y recuerdo que además era un curso muy bonito, ¿te acuerdas? Era en Piedralaves y lo Sí. solíamos hacer en invierno, con lo cual había mucha oscuridad y mucho invierno. Sí, 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 sí. Y hacíamos comunicación con el animal de poder, hacíamos comunicación, y era increíble y tal, la cantidad de cosas que aprendimos durante ese tiempo. Y entonces, nada, me he dedicado durante estas horas anteriores a vernos, pues mirarnos, a mirar todo eso. Y bueno, que es brutal. Yo creo que tenemos para 17 sábados. Sí, no, se nos van a quedar pequeños los sábados, lo cual Bueno, vamos a magnífico. ir dando tips y luego volveremos sobre lo mismo y tal, pero vamos, te quiero decir que el tema de la comunicación es la madre del cordero, vamos a decir, lo más Sí, importante, ¿no? Que va a tener que ver con cómo nos relacionamos. exactamente, exactamente. Hay mucho que aprender. Es un tema en el que hay mucho que aprender y mucho, y como nos gusta Entrenar, decir y a nosotros, mucho que y, entrenar. y a veces muchas pataditas al ego hay que pegarle, porque ahí Claro. entra el ego y es donde falla la comunicación. Vamos a ir poquito a poquito y genial. Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí otra vez con todos vosotros y vosotras hablando de este tema tan interesante. Pues es que yo creo que la comunicación es la base de todo proceso educativo, ¿no? Si no hay comunicación, no puede haber aprendizaje. Y es algo que parece muy sencillo, pero no es tan sencillo. Hay mucho que aprender de ello. Como dice Isabel, podríamos estar 20 sábados hablando de la comunicación y seguiríamos aprendiendo todavía ¿Cómo? mucho más, ¿no? ¿Acaso empezaríamos a introducirlo? Eso es. Bueno, yo es que realmente creo que nosotros podemos dar una pequeña introducción y sembrar algunas semillitas, pero esto es un trabajo del día a día y para toda la vida. No, no es que me aprenda una teoría y va para adelante. Yo ahorita que voy a hablar específicamente de animales y caballos, como ustedes saben que es mi trabajo, yo es que o me estoy autorreciclando y reciclándome todos los días a toda hora o es que fracasaría. Y es lo bonito, que es un proceso, es algo que uno dice, mira, voy a abrir los ojos a partir de ahora de otra manera, voy a abrir mis sentidos de otra manera, voy a abrir mi mente de otra manera y es muy bonito porque se comienza a ver el mundo de otra manera mucho más bonita, mucho más armónica,
mucho más compatible y es muy bonito. Ahora es un trabajo personal y es para toda la vida y es precioso. A mí me pasa mucho, y antes de entrar en materia y poner la presentación, me pasa mucho cuando voy a trabajar caballos que te traen un caballo que es muy problemático, que no sé qué, y de pronto tú logras hacer algo con el caballo y comienza la gente, que tienes un don, que susurras a los caballos. Nada más lejos de la realidad. Simplemente me he puesto en mi ser, me he bajado los pies a la tierra, me he quitado mi ego y le he dicho al caballo, ven, no te voy a generar un problema. Suena fácil, pero es un proceso de vida y hay que hacerlo y hay que currárselo todos los días. Y así es como se logra. Y Isabel, desde hace 20 años y yo trabajando en este tema de la terapia con animales, al final, siempre lo hemos dicho, nuestro trabajo de psicoterapia asistida con caballos es enseñarle a la gente a comunicarse con un caballo y por lo tanto a comunicarse consigo mismo. Y a partir de ahí, a comunicarse mejor con los otros seres humanos. Y es muy bonito. Lo que pasa es que es un trabajo que hay que hacer y hay que irlo trabajando. Entonces vamos a comenzar. Como digo, voy a comenzar yo un poquito hablando, voy a tratar de hablar desde un aspecto un poco general, luego más particular de lo que es esa comunicación con la naturaleza, con los animales, basándome en conceptos de etología, que los conceptos de etología muchas veces coinciden plenamente con los psicológicos, que son los del ser humano. Mucha gente habla de psicólogo de caballos. No, la psicología es de humanos, no es de animales, porque hay psique. Entonces, si hay psique, no es con humanos, no es con caballos, es solo de humanos. En los animales se llama etología. Y la etología y la psicología tienen muchas cosas paralelas, tienen muchas cosas en común, muchas cosas que coinciden, que nosotros hemos ido hablando estos sábados de muchísimas cosas. Recordarán que siempre decimos que somos 2/3 partes igual que todos los animales, nos diferencia esta parte neocortical y mental, y en base a eso vamos a estructurar el discurso. Voy a compartir la pantalla con la presentación, que simplemente ahí voy a poner fotos, voy a poner diferentes cosas. Hay algunas fotos que pondré a ver si alguien se atreve a hablar y contestar alguna pregunta que haré. Y bueno, voy a comenzar por esta, que es un poco un resumen general de muchas cosas que hemos hablado, pero que es la base de la comunicación entre animales, seres humanos y luego humanos entre humanos. Pues Isabel va a puntualizar más cosas, yo ahí no me meteré mucho porque para eso está Isabel, cada uno en su parcela, y por eso nos complementamos y sumamos. Muy importante y fundamental es entender este concepto de los ritmos, de aprender a movernos, aprender a situarnos en el planeta y movernos según la circunstancia. Hablamos de que no es una cosa que sea una técnica, evidentemente hay muchísimas técnicas de coordinación, de movimientos, pero no lo vamos a retomar desde la parte técnica, sino de lo que dice ahí arriba, en blanco, que dice conocer. Conocer es ser consciente, es hacer las cosas sabiendo el por qué y para qué se hacen, controlar y equilibrar los ritmos. ¿Cómo me muevo? Si me muevo de una forma más agresiva, de una forma más lineal o de una forma más circular, todo este tipo de cosas va a marcar muchísimo, va a marcar muchísimo en la naturaleza a la hora de querer comunicarme con un animal. No es lo mismo acercarme a un animal caminando de frente que dando un tiempo, yendo de una forma más circular, dando un espacio, etcétera, etcétera. Pero yo aquí sumo una cosa, no solamente es el cómo me mueva, si en línea recta o circular, que es muy importante. Aquí entra un factor importantísimo, que es la respiración. Tenemos que ser conscientes de nuestra respiración. Y yo aquí sí invito a la gente que cada uno con la técnica que quiera aprender, ya sea la que sea, hay miles y miles de técnicas de respiración, respiración consciente, tai chi, yoga, qigong, etcétera, 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 cada uno con la técnica que le venga bien, o simplemente siendo consciente con la respiración, aprendamos a respirar. Respirar, respiramos todos, evidentemente, porque estamos vivos y respiramos, inhalamos y exhalamos oxígeno, por supuesto, pero hay que aprender a controlar la respiración.
Y ustedes no se pueden imaginar lo importante que es el control de la respiración para comunicarse con animales. Es fundamental, fundamental, es la base de todo. El cómo respiro es cómo responde mi cuerpo. Y si yo veo que mi cuerpo, mi respiración se acelera, tengo que hacer ejercicios para controlar mi respiración. Y la comunicación con un animal, y me voy a adelantar un poquito, pero voy a dejar aquí ahora mismo la semillita puesta, es cuando yo logro sincronizar mi respiración con la del animal. No va a ser igual, porque no tenemos las mismas frecuencias ni cardíacas ni respiratorias, pero la voy a sincronizar. Y ahí es cuando, y perdónenme y válganme la palabra, es cuando sucede la magia. Es cuando yo sincronizo la respiración mía y mis ritmos con los del animal, aparece la magia. Cuando nos convertimos en uno, lo que Chopra llama la sincronicidad, los movimientos sincrónicos, es aquí. Y parte de la respiración. Y parte, insisto, que cada uno, como quiera, lo practique. Y va a haber técnicas, claro que sí. Cada uno la que uno quiera. A nosotros nos vino muy bien un amigo nuestro que vino a un curso y lo hemos aplicado en todos nuestros cursos, que nos enseñó técnicas de Qigong. Y con Isabel hemos hecho en nuestros cursos muchísimas técnicas de respiración para que la gente se pusiera en un nivel óptimo para poder comunicarse con el animal. Hicimos unas tablas de ejercicios, tanto de automasajes, de respiración, de ser conscientes de a qué parte del cuerpo llevar la respiración, y nos ayudaba muchísimo. ¿Por qué? Porque nivela el cuerpo. Ahora, aquí a partir de aquí, cada uno, la técnica que cada uno quiera utilizar o aprender, el yoga, cada uno lo que sea, pero ser conscientes de la respiración. Hablamos otra vez de los movimientos. En la naturaleza, los movimientos que generan relajación son lo que se llaman movimientos circulares, no ir en línea recta. Es muy importante que los movimientos en la naturaleza se hagan de forma segura, porque yo puedo ir de forma circular, pero no seguro. Yo tengo que ser seguro, tengo que pisar la tierra, tengo que conectarme con la tierra, tengo que estar aquí y generar seguridad. Y en la naturaleza lo que más genera cohesión y manada es la seguridad. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Entonces, aprender a ser seguros en los movimientos, porque muchas veces a mí me pasa, y siempre lo he explicado con los caballos, y pasa muchísimo, de gente que se va a acercar a un caballo y comienzan a hacer... Estás actuando como un depredador sin darte cuenta. Estás haciendo como una serpiente, estás haciendo como un gato. Y porque vas así, tu cerebro está diciendo que no, pero tú estás con tu mano así, acercándote, haciendo un... Está haciendo un depredador. Entonces, aprendamos a ser seguros en nuestros movimientos, en nuestra forma de acercarnos. Ahora, a la hora de comunicarnos y de hacer un primer contacto con un animal, en este caso, y ahorita Isabel lo explicará, con un ser humano, es preferible comenzar con movimientos circulares y no lineales. Eso es muy importante. Y ahí se aprende también las posiciones corporales, cómo poner los hombros, cómo poner la espalda, cómo poner el cuerpo, si miro, si no miro, hacia dónde dirijo la mirada, hacia dónde dirijo mi cabeza, la frente. Eso hay técnicas de eso. Yo cuando trabajo con los caballos lo explico de una manera, Isabel con los seres humanos también existe eso. No es lo mismo hablar con una persona mirándolo directamente a los ojos que no mirándolo directamente a los ojos. Igual pasa con los animales. Entonces, muy importante cómo me muevo, cómo observo, cómo mire. Y muy importante que los movimientos no sean ni bruscos ni sigilosos. Los dos extremos son malos. Ni la brusquedad en el movimiento, ni el exceso de sigilidad, porque los movimientos sigilosos en la naturaleza lo hacen los depredadores, que están esperando a la presa y están de forma sigilosa moviéndose muy despacito y mueven las manos y las patas. Esos movimientos no generan seguridad. Miremonos cómo vamos en nuestro día a día, cuando vamos a acariciar a un perro, a un gato, a nuestro caballo, y en el día a día con la gente, cómo nos movemos. Luego Isabel en eso profundizará. Muy importante el equilibrio emocional, hemos hablado muchísimo de eso, y yo no me voy a meter ahora a profundizar porque es tema más psicológico y más de Isabel, simplemente lo nombro porque lo hemos nombrado
otros sábados atrás. Y muy importante el concepto de tener la mente abierta, porque la mente abierta es la que te da la posibilidad del aprendizaje y de la comunicación, no cerrarnos al más de lo mismo, a los paradigmas, a todo esto que hemos hablado. Y como resumen, pero siempre lo retocamos y lo tocamos nuevamente, la importancia de saber que tenemos 3 emociones básicas: rabia, tristeza y miedo. Luego sumaríamos el alegre o contento, que también lo hemos hablado y lo hemos puntualizado, pero vamos a hablar de estas 3 emociones básicas. Sabemos que las tenemos en común con los animales: rabia, tristeza y miedo, que gracias a ellas estamos vivos, que son todo lo que hemos hablado, que hemos hablado muchos sábados, y no convertirlas en sentimientos, o en ira, o en depresión, o en ansiedad. Ser consciente de ello, porque para yo poderme comunicar con otro ser vivo, llámese ser humano o un animal o de la misma especie o de otra especie, tengo que ir desde la emocionalidad, no desde el sentimiento. Tengo que hacer ese trabajo de tener mis emociones equilibradas. Y si tengo la capacidad de hacerlo yo mismo con técnicas, genial. Y si no, pues tengo que ir a donde un psicólogo y que me ayude un poquito a equilibrarme, que para eso están los psicólogos. Ahora Isabel lo explicará Estás poniendo una tarea, una cantidad de tarea. y puntualizará. Sí, sí, ahí te voy dejando deberes Sí, poco a sí, poco. ya Isa se encarga y tal, ¿no? Claro, claro, claro. Es que ahí está el quid ahí está el equipo, el trabajo en equipo. Bueno, claro que sí, Felipe. Otra palabra fundamental que recordamos y siempre la pondremos nosotros, que es la asertividad. Hay que ser asertivos. En la naturaleza y en el trabajo con el ser humano existe o una actitud más agresiva o una actitud más pasiva. Cuando digo agresivo no significa ser violento, ni pegar, ni nada, no. Es que en la naturaleza, en la etología, se usa agresividad como parte de la supervivencia, no como dar golpes o violencia, no. Insisto que estoy hablando desde la etología. Entonces, el punto medio entre una actitud agresiva, que es una actitud más depredadora, más de ir hacia el objetivo y sí o sí, o una actitud más pasiva, que es quedarse esperando a ver qué pasa en la vida, lo que tenemos que aprender es a movernos desde la asertividad, que es el punto medio. Y para podernos comunicar con un animal, o estoy asertivo o no me comunico. No hay opción. Es que no hay opción. Porque el animal, como yo les he explicado muchos sábados, son un sistema operativo binario de sí o no. ¿Estás o no estás? O funcionas o no funcionas. ¿Me da seguridad o no me da seguridad? Entonces, o estoy asertivo o no estoy asertivo. Entonces la gente dirá, wow, ¿y cómo sé si estoy asertivo o no estoy asertivo? Bueno, pues tendríamos que hacer 80.000 cursos y tendría que ponerle más deberes a Isabel. Y como no es plan Dale. en un webinar de fin de semana, se va convirtiendo en un trabajo personal de cada uno. Ahora, yo hablo desde los animales. Con los animales realmente es bastante sencillo. El animal te acepta, eres asertivo. No te acepta, no estás asertivo. Y que no te acepte no es el fin del mundo, no es que sea bueno, no es que sea malo, no es que no me quiere, si me quiere. No. Simplemente en ese momento, en ese presente, yo no estoy asertivo por la circunstancia que sea y el animal no me acepta. Y no me acepta no es que me rechace, me pegue ni nada. Simplemente se pone a comer y me ignora y ya está. Yo muchas veces le digo a la gente, y es una prueba que a veces hago en los cursos, y lo hago a propósito, si alguna vez tengo en un curso un semental y no sé qué, sueltas a una persona de estas que se creen que saben mucho de caballos y que se comunican y que tienen el don de la naturaleza y que están tocados por la estrella no sé qué y no sé qué. Sueltas a un semental en un corral y si hay una cagada en la mitad del corral, el caballo lo primero que hace es ir a oler la cagada e ignorarte a ti. Y le digo a la gente, mira, es más importante un cacho de mierda que tú. Porque para él más importante la supervivencia, entender las feromonas que hay en el corral que el ser humano. Y te da una patada en el ego decir, pues sí, es más importante una cagada de otro animal que tú. Bájate y comunícate con el animal. Entonces, en mi caso de los caballos es muy fácil saber la asertividad. ¿Te acepta o no te acepta? Si no te acepta, no estás siendo asertivo. Si te acepta, estás tú siendo asertivo y ese es un trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que eso es una patada al ego muchas veces, porque si no estoy siendo asertivo es que tengo, como bien decimos con Isabel, a la loca de la casa dando vueltas. Entonces hay que bajarla y hay que ponerla en la tierra.
Tres conceptos fundamentales. Ana los ha tocado muchísimo cuando habla de perros, que es el tema de la antropomorfización. Es imposible comunicarse con un animal cuando le asignamos cualidades o defectos humanos. Imposible. Es imposible. Ni son buenos, ni son malos, ni me quiere, ni no me quiere, ni nada por el estilo. Son animales y entre yo más los trate como un animal, más lo amo. Entre más le asigne cualidades y defectos humanos, más lo alejo del amor. Hay que cada uno se las trajine. Y dirán, Felipe, qué salvaje eres. Es que eres, a mí me dicen, es que eres más drástico. No, es que es así. Entre más lo trate como animal, más lo amo. Entre más mis caballos sean caballos, más amo a mis caballos. Lo que pasa es que mis animales, entre más son caballos, menos me exigen cosas emocionales, sentimentales y demás. Somos felices porque convivimos en este planeta y ya está. Y no estamos, yo no estoy buscando en mis animales que me arreglen la vida. Simplemente convivo con ellos. Y es la frase que hay la siguiente, que esto no son cosas ni del querer, ni del sentir, ni de los gustos personales. Son cosas de vivir el presente. Son cosas de estar en el aquí, en el ahora, y que funcione. Y que si yo a un caballo le pido X, Y o Z, lo haga porque él lo quiere hacer, porque yo se lo he pedido y lo hace. No porque lo obligo, no porque lo maltrato, no porque lo pego. Pero esto es una patada al ego, como decimos nosotros, porque te tienes que bajar muchos niveles de ego para decir, ¿cómo hago para que este señor de 500 kilos me obedezca? Sin pegarle, sin humillarlo, sin maltratarlo. Y se logra a un nivel de lo que estamos hablando, de lo que es la comunicación. Y hemos hablado mucho de los juicios de valor, y con juicios de valor o con prejuicios, oyendo, pensando lo que va a suceder, no suceden las cosas. Vive el presente, fluye y según vayan pasando las cosas, va solucionando los problemas. Así funciona en la naturaleza, porque como estoy explicando, es un sistema binario. No hay un sistema operativo que tú digas 1 más 1 son 2. En la naturaleza eso no funciona. Isabel y yo podemos poner 80.000 ejemplos de tener sesiones mega planeadas para hacer trabajos y simplemente comienza a llover. Y todo se ha ido al trasto porque comenzó a llover. Y te toca replantearte todo, porque eso es la naturaleza. O llegas a hacer un día un trabajo y el caballo ese día está cojo porque se ha hecho un esguince con una piedra. ¿Qué haces? Pues te replanteas y vas para adelante. Muy importante, la palabra equilibrio, que para nosotros es lograr lo que se llama esa inteligencia emocional, mental e instintiva. Hemos hablado muchísimo de instintos, de mente, de emociones. Simplemente lo pongo para recordar todo esto que hemos hablado. Muy importante, a la hora de comunicarme, a mí esa es una frase esa que está arriba, después del cómo transmitir, que yo la leí hace muchísimo tiempo y no he puesto el autor porque es que no me acuerdo quién la puso, simplemente me acuerdo de la frase. Yo para eso soy terrible, para poner los autores y eso, y es un mea culpa, y lo explico en 20 segundos. El mea culpa de no estar poniendo cuando hay frases de otros que hay que ponerlas, por supuesto. En este caso no la he puesto porque no me acuerdo, si me acordara la pusiese. Es porque en el mundo del caballo parece que más sabe de caballos el que más citas bibliográficas te da. Y eso está genial, leer las citas bibliográficas, pero luego para saber de caballos hay que demostrarlo con los caballos, no con las citas bibliográficas. Entonces, como en el mundo del caballo hay una tendencia a que todo sea nombres, referencias, libros y no sé qué, yo creo que yo he generado como una especie de conflicto y es que es de verdad, y lo digo de verdad, que se me olvida muchas veces quién dijo esta frase. Esta es una frase que leí hace muchísimo tiempo y la voy a rebuscar en los libros que tengo para poner el autor, que él decía que la forma de comunicarse con un caballo es hacer lo que yo quiera, pero a su manera. Eso es comunicarse con un caballo. Que yo quiera lo que quiera, montarlo, caminar con él, ir al monte, darle cuerda, hacer terapia, lo que cada uno quiera, pero desde el concepto del caballo. Y es una frase que me encantó y que para mí define muy bien lo que es la comunicación con los animales. Hacer lo que yo quiera, pero a tu manera.
Y yo tengo que hacer el trabajo para que lo que yo quiera se haga desde el concepto caballo. Y eso es muy bonito. Y eso al final se resume en una palabra que es empatía, que me tengo que poner en el otro. Y no es fácil. Y en el mundo del caballo, si aquí hay gente que está metida en el mundo del caballo, sabe que en el mundo del caballo se mueven unos egos complicadísimos. Y abajo, esa sí es frase mía, esa sí le puedo poner el autor, lo que pasa es que no la pongo porque no me gusta, pero siempre han hablado, en el caballo se utiliza mucho el concepto de las ayudas. Hay ayudas, las riendas, las fustas, los bocados, no sé qué. Y yo siempre lo he dicho, que la mejor ayuda para comunicarse con un caballo es el ser humano integral. Soy yo la mejor ayuda. Yo como ser humano integral, que estoy hablando de equilibrio, de todo lo que estamos hablando, es la mejor ayuda. Igual que en su día les dije que el mejor premio para un caballo soy yo, igual, la mejor ayuda en la comunicación soy yo. Pero es que ese yo no es un yo de ego, es un yo de trabajo personal, que es la diferencia. Y de estar tranquilito y relajado y ver qué errores cometo para mejorar y saber que el error es evolución y que tengo que aprender de ahí, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que hemos hablado. Y ahora viene un tema muy importante y 4 o 5 diapositivas más y le doy ya el paso a Isa, que es la importancia, ya hablando de las señales, que la hablamos la vez pasada, el sábado pasado les expliqué las definiciones de las señales y las señales, hay unas de sumisión, otras de no sé qué, por aquí, por allí, por allí, todo está genial, maravilloso, la teoría es espectacular, pero ahora hay que ponerla en práctica. Y la teoría, nosotros la podemos repetir 4.500 veces. De hecho, es que no hay ni que repetirla porque está en internet, está en los libros, está en los folletos. Nosotros se las mandamos si no la tienen, no hay ningún problema. Pero hay que poner esto en práctica. Y hay una cosa fundamental y es lo que yo llamo aprender para poder lograr una comunicación con los animales, en este caso que es lo que yo estoy hablando, la importancia de desarrollar un ojo observador. Yo lo llamo así en mi trabajo y así se lo enseño a mis alumnos. Y lo baso desde los principios de lo que es la etología, la observación de animales, en la etología no clínica, sino la etología en la naturaleza. Ir a observar animales en la naturaleza y a través de la observación sacar conclusiones para trabajar mejor a los animales. Eso es la etología aplicada y se hace una cosa que se llama un etograma, que es ahorita saldrá, pero bueno, eso ahora no nos importa. Lo que nos importa son estas 4 o 5 cositas que les voy a decir. Y lo primero es que hay que aprender a observar sin tener preguntas previas ni prejuicios. Cuando yo voy a observar a la naturaleza o voy a observar un caballo, o a mí me llaman mañana porque tengo que trabajar un caballo que tiene un problema, yo no debo ir con prejuicios ni de qué tipo de caballo es, ni del cliente, ni de nada. Voy con la mente virgen, sin ningún tipo de prejuicio. En el momento que yo vaya con un tipo de prejuicio, ya estoy encauzando hacia dónde quiero ir, que es uno de mis grandes conflictos que tengo con las investigaciones científicas de caballos, que muchas investigaciones científicas están hechas hacia dónde quiere ir la investigación científica. Y yo lo que quiero es observar a los animales en la naturaleza y a partir de ahí preguntarme cosas. Y una vez me pregunte cosas de lo que observo, entonces comienzo a sacar conclusiones. Pero voy con la mente limpia. No me hago preguntas previas, simplemente voy al campo a observar. Y me abro en cuerpo, mente y alma y me abro en canal a la observación. ¿Qué sucede? Voy a observar. Esa es la base de la etología y esa es la base de comunicarme con un animal. Me acerco a él sin ningún prejuicio. Simplemente observo qué pasa, cómo reacciona, qué hace, qué no hace. Cuando sucede algo, el caballo cómo reacciona, pero sin preguntas y sin prejuicios. Y lo que sí hago es que de esa observación y de lo que estoy viendo y de lo que está sucediendo, comienzo a identificar conductas. Pues que un caballo mueve una mano, que un caballo da un manotazo,
que se muerden entre ellos. Como se ve ahí en la foto allá abajo, hay dos caballos que se están moviendo la cabeza. Y cuando observo ese comportamiento o esa conducta, me pregunto, ¿y por qué sucede ese comportamiento? Y comienzo a analizar cuándo y por qué sucede ese comportamiento. Y después de eso podré concluir que hay una serie de pasos para que ese comportamiento suceda. Y podré concluir, o puede que no, porque a veces puede que no te llegue la respuesta, porque no somos máquinas de respuestas, que es otra cosa que pasa en esto, que la gente parece que todo lo sabe, y hay cosas que no lo sabemos. A mí muchas veces me preguntan con los caballos, ¿y por qué hace esto? Y digo, pues no tengo ni idea. Me tendré que poner a observar el caballo, a observarte a ti, y una cosa muy importante, observar el contexto. Y podré comenzar a sacar conclusiones de esa observación de por qué el caballo hace eso. Observo sin pensamientos ni preguntas e identifico conductas y me pregunto por qué sucede esa conducta. ¿Qué es esto que está aquí? Analizo contexto, el cuándo y el cómo se repiten las cosas. Esto, por ejemplo, esta foto es de un curso que hicimos en Córdoba. ¿Te acuerdas, Isa? A ver, espera. Es qué maravilla. De un curso de los de formación completa en Qué Córdoba, maravilla. viendo manadas de caballos con nuestro amigo. Buitres. ¿Sí? En Belmes. Trashumancia, ahí estuvimos con pastores. Sí. Nos soltaron un toro que era bravo, ¿tú te acuerdas? Que decía, no, pero está acostumbrado a los humanos. Y yo terminé encima de un árbol con el toro queriéndome encornar con un pequeño cuernito que le estaba así, sí. No, fue inolvidable aquello. Qué bien lo pasamos en Córdoba. Y he puesto esa foto porque es que ahí no tenías otra opción sino entregarte a la naturaleza y mirar qué pasa. Y vamos, porque es que habían toros, caballos, perros, sí, cabras. que de repente apareció un toro. ¿No te acuerdas que me tuve que subir a una valla y me tuvisteis que rescatar? Entonces, ahí es lo que hay que hacer. Pero nosotros no fuimos allí pensando ni que iba a salir un toro, ni que iba a salir un caballo, ni que iba a salir nada. Simplemente fuimos y nos presentamos en la naturaleza. Y luego comenzamos a hacernos las preguntas. Eso es la clave. Pregúntense después de ver la conducta. No vayan con la pregunta hecha. Eso se llama juicio de valor. Y eso significa que ya tú vas con la respuesta prácticamente a lo que quieres llegar. ¿Cómo se llamaba el genio y figura? Eduardo. Gracias, porque es que si no ya no doy curso de comunicación. ¡Qué personaje, madre mía! Ese es un personaje muy bueno. Con ese sí que nos tuvimos que comunicar. Esa es una persona de campo que se comunica con los animales. Vivía con un ciervo, con un toro y con un caballo. Sí, es un personaje. Con los tres en el cuarto. Dormía con el toro, con el caballo y con el ciervo. Sí. Qué fuerte. Y luego ya es un consejo, y yo se los dejo aquí y cada uno decide si lo hace o no lo hace. Yo lo estoy haciendo y me trae más beneficios que cualquier otra cosa, que es aprender a hacer registros. De las cosas que observemos, de las cosas que veamos, anotémoslas. Hoy tenemos miles de ayudas informáticas para grabar, para anotar, para grabar de voz, para no sé qué, porque ahí hay muchísima información. Cuando yo observo algo, simplemente sin ningún prejuicio, lo observo, veo qué sucede y anoto. Luego cuando tú vuelves y lees lo que has anotado o vuelves y escuchas lo que has grabado, ahí hay una información súper valiosa. Y muchas veces pasa, y nosotros lo hemos dicho mucho, que la información no viene en el momento que suceden las cosas, sino vienen a posteriori. Y cuando quiero sacar en el nivel de la comunicación y de las conductas conclusiones, muchas veces viene bien dejar que la información se aposente un poquito y que venga después. Hagan registros, anoten, graben fotos, saquen fotos, vídeos, cada uno como quiera. Yo digo, y hoy en día lo digo, yo todas mis sesiones de caballos hoy en día las registro, hago registros, y desde que registro he mejorado muchísimo en el manejo y la comunicación con los caballos. ¿Por qué? Porque comienzo a ver dónde fallo yo, dónde cometo yo el error, y dónde Felipe ha fallado y por qué ha fallado.
y lo tengo ahí y digo, anda, mira, aquí he hecho esto, me he adelantado al proceso, no sé qué, porque lo veo. Y eso ayuda muchísimo. Y ya para terminar y dar el paso a Isabel, simplemente como resumen, el desarrollar el ojo observador solo se analiza lo que se ve, y esto es base de la comunicación, no lo que suponemos, no lo que creemos, ni lo que nos han contado ni hemos vivido. Aprendamos a observar el presente. No vayamos con ideas preconcebidas porque nos lleva al error, porque la vida evoluciona, la naturaleza evoluciona, los animales evolucionan, y lo que pasa hoy, mañana no lo sabemos. Y eso es muy importante. Y solo así vamos a tener una comunicación sana día a día con los animales. Y ahora, para hacer un pequeñísimo ejercicio de medio minuto, y si alguien lo quiere contestar bien, y si no, pues se los dejo ahí, es que si alguien me quiere decir qué ven de esta foto, pónganlo en el chat si quieren. De esa foto que yo he puesto, ¿qué ven? Y si no, se la quedan guardada. Es una foto que tiene muchísima información a nivel de comunicación. Yo la uso muchísimo con mis alumnos, y que me digan qué ven y qué concluyes de esa foto. Se las dejo 5 segundos y ahorita quito y si alguien quiere ponerme en el chat qué ve en esa foto, que me diga qué ve, cuál es su conclusión de esa foto, lo que sea. No estén pensando que sea bueno, que sea malo, que uy, Felipe, ¿qué va a pensar? No, no, yo lo que veo es esto, lo que sea. Un zorro, dicen por aquí. Un ¿Un zorro qué? huyendo. Un zorro huyendo. Aparentemente es un pato atacando un zorro. Al ser, el pato ataca el zorro. ¿Qué más dicen? Trabajen medio minuto, no más, solo son 30 segundos. Ganso persiguiendo al zorro. Al ser, me parece que el ave está defendiendo su territorio, sus crías. Al verse más grande el pato, el zorro huye. Qué divertido está esto. El pato defiende sus crías. Un pato y un zorro en la naturaleza. El pato ahuyenta al zorro. Sí, parece que lo persigue, quizás por las crías. Bien, ha habido de todo un poco. Composición de dos fotos distintas. Como es una foto, no sabemos exactamente qué pasa. Claro, claro, claro. Bien, 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 hay de todo. Evidentemente, yo lo único que podría decir es que si yo tengo un ojo observador desde la naturaleza y desde la etología, yo lo único que puedo decir es que veo que estar en un campo con nieve y veo a un zorro y a un ganso corriendo. Punto. Todo lo que se diga a partir de ahí es interpretación humana, porque la foto no me da más imagen que eso. ¿Cómo hay gente que puso que tiene crías? Y yo, ¿cómo sabes que ese ganso tiene crías? Si no lo estás viendo. ¿Cómo sabes que no están jugando? ¿Alguna vez alguien ha sido perseguido por un ganso? Son cosas serias, ¿eh? Es cosa seria. Imaginación al poder, dicen. Claro. Entonces, lo que quiero con esta foto es que cuando vayamos a observar algo, cuando vayamos a comunicarnos con otro ser vivo, no interpretemos nada. Lo que sea ese presente es lo que hay. Aquí hay nieve, unos arbustos, un zorro y un ganso corriendo con las alas para arriba. Punto y final. Si quisiera sacar más información de ahí, tendría que estar ahí o saber más información. Y si no la tengo, no concluyo más. Porque es que incluso pueden estar jugando. ¿Quién dice que no están jugando? Así juegan los animales, persiguiéndose y mordiéndose y pegándose patadas. ¿Quién dice que no están jugando? Que posiblemente, no sé qué, y no ha saltado nadie, pero aquí muchas veces te salen, uy, el depredador atacando, el presa atacando al depredador. En esta foto te lo dice muchísima gente. No, señores, el ganso es depredador, no es presa. Ahora, ¿qué puedo concluir? No tengo ni idea. Que hay un zorro corriendo, un ganso detrás, nieve y unos arbustos. Punto y final. Todo lo demás es interpretación. Y todo lo demás me va a llevar a conclusiones erróneas, salvo que tuviera más información del contexto. Esa es la clave que yo quiero que se queden de la base de la comunicación con los animales. Solamente observemos lo que pasa en el presente,
solamente vamos al aquí y a la ahora, mi cuerpo, mi respiración, mi yo, mi ser, voy a dar todo lo mejor, observo lo que pasa y le voy a dar al animal toda la tranquilidad que yo pueda transmitir desde mi ser humano más equilibrado. Todo lo demás es interpretación. Es un trabajo, como dijimos al comienzo, para toda la vida. Esto no se aprende en un libro y ya lo sé. Esto hay que hacerlo todos los días. Y ahora va a entrar Isabel y se va a complicar mucho más con humanos, porque pensamos y hablamos. Entonces ya la cosa es más complicada. Así que Isa... En el chat dicen que qué buen ejercicio. Pues estoy por hacer pasapalabra. Hay un axioma, he estado mirando las teorías de la comunicación de Balsavic, todo lo que teníamos recolectado, Felipe, para ese curso en los que nos pusimos muy como al loro, ¿no? Luego Sí. traté de hacer otro curso de comunicación el año pasado, comunicación y PNL, con lo cual también me volví otra vez a meter en el tema de la comunicación. Y también me he metido en el tema de la comunicación en mi máster de inteligencia relacional, en donde voy a dar un curso de comunicación y voy a dar una disertación sobre comunicación cuando estemos hablando de educación de adultos, ¿no? De educación de adultos, quiere decir que puede ser también un símil de la psicoterapia. Porque menos cuando hay clínica, que lo primero que hay que hacer es salir de la clínica, hay que pasar por un periodo educativo. Y entonces esto cuando uno va al psicólogo, va a un curso de desarrollo personal, es porque generalmente algo ha pasado que no ha ido bien. Y generalmente suele tener que ver con las relaciones interpersonales o personales con uno mismo. En las relaciones interpersonales lo fundamental y lo que es absolutamente imposible de no hacer es comunicarse. Es imposible no comunicarse. Nos estamos comunicando todo el tiempo. En el momento en que hacemos presencia, ya nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando hablando, nos estamos comunicando callando, nos estamos comunicando a través de nuestro cuerpo, nos estamos comunicando a través de nuestra respiración, nos estamos comunicando a través de nuestra mirada y nuestro gesto y a través de algo que se percibe instintivamente, pero que nosotros no somos conscientes, que es a través de nuestra vibra, de cómo vibramos, si vibramos en agotamiento, si vibramos en ira, si vibramos en tristeza, si vibramos en resentimiento, si vibramos en alegría, si vibramos en aceptación, si vibramos en no aceptación, en queja. Es decir, es muy interesante para conocer la comunicación humana es saber quién se está comunicando, qué constructo de los 8.500 que tenemos se está comunicando. Esa es una gran pregunta que te puede hacer ver en un momento dado, puede hacerte prever. Cuando vayas a decirle algo a alguien, mira a ver quién de todos tus constructos se quiere comunicar. Si el que se quiere quejar, si el que está resentido, si el que tiene algo interesante que decir, si el que va a hacer un reproche, si el que... entonces, ese instante en el quién está hablando aquí o quién se va a comunicar aquí, porque luego te puedes pillar con las manos en la masa. Y entonces la pregunta es quién está hablando aquí. Primero es quién se quiere comunicar. Segundo, quién se está comunicando. Porque muchas veces no son comunicaciones que hagamos voluntariamente, sino que se anticipa un personaje, un constructo, un estado emocional, un estado mental, un estado instintivo, un estado... tal y como estemos, se anticipan a nuestra voluntad. Con lo cual es muy interesante la comunicación consciente, que es a donde vamos a ir, que es la comunicación en la que uno sabe qué está comunicando, desde qué constructo lo está comunicando, cuándo lo está comunicando, porque luego está el tema de la oportunidad y de la pertinencia. No solamente tienes que preguntarte quién se está comunicando, sino si es pertinente comunicarse. Y ya luego comunicarlo. Y ahí en el lo está el mensaje, porque hay siempre un emisor. Y entonces ahí en el emisor tenemos que ver qué abanico de emisores tenemos dentro de nuestra psique. Generalmente suele haber uno principal, que el eneagrama señala como el tipo. Suele ser uno principal. Pero ese también tiene también un ejército y tal, y porque no todo es malo en el patrón principal.
Hay cosas que están muy bien y que eso uno puede aceptar perfectamente. Comunicarlo desde la personalidad, no desde el carácter, sino desde la personalidad, desde la manera que uno tiene de ser. Y entonces es muy interesante empezarse a observar en cómo uno, desde dónde uno, quién generalmente suele comunicar, y también es muy interesante qué se está comunicando y qué receptividad tiene en un tercer elemento que es el receptor. ¿A quién se lo estás diciendo? O a cuál de los constructos internos en un momento dado de los 1000 que tiene tu receptor le estás hablando. ¿Os dais cuenta de que hasta qué punto puede llegar a estar complicado el asuntito? Porque es que luego no solamente está el receptor, el mensaje, perdón, el emisor, el mensaje y el receptor, sino que también está el contexto, la circunstancia, el momento y el entorno. Porque puede ser oportuno. Una cosa es comunicarse en la barra de un bar después de 3 cervezas, otra cosa es comunicarse en la naturaleza cuando uno está observando y maravillado, otra cosa es comunicarse, es decir, los entornos también te van a tener que ver con la comunicación. Y luego he leído una cosa que me ha encantado y es que la comunicación define la relación. No solamente que tienes en un momento dado desde donde tú te quieres comunicar con esa persona, sino también esa persona en sí misma, que va a descodificar tu mensaje, porque el mensaje debe de estar descodificado. Y entonces fijaros qué peligroso es saber quién descodifica tu mensaje. Si la persona a la que le caes bien dentro de esa persona, la persona que sospecha de ti dentro de esa persona. Es decir, vamos a ver qué película está emitiendo esa persona sobre ese contexto y circunstancia para poder descodificar correctamente. Cuando digo correctamente, que es exactamente lo que el emisor quería transmitir, y que pueda ser descodificado correctamente desde el receptor, desde el emisor, perdón, siendo el que descodifica el receptor, que a su vez va a dar un feedback, porque va a haber una respuesta si ese mensaje ha sido recibido. Y en ese feedback, que se llama resultado de mi comunicación, voy a ver desde dónde me he comunicado, porque habrá un resultado que será el feedback que recibamos de vuelta con respecto a la descodificación del mensaje que hemos emitido. Asuntos involucrados en lo que el receptor puede estar recibiendo, cómo se te pone el cuerpo, si lo que estás diciendo por la boca es lo mismo que los gestos que estás poniendo y de la postura en la que estás emitiendo, es decir, la congruencia. La congruencia no la ve la mente, la congruencia la ve el instinto. Porque la mente no es una buena interpretadora de la congruencia. Pero hay una parte muy sabia dentro de nuestra receptividad, o sea, dentro de nosotros, que huele, que está viendo y sabiendo qué está pasando. Ojalá fuéramos más conscientes de esa parte inconsciente y no de la película que nos hemos montado mentalmente, que Felipe decía, la loca de la casa. Entonces, vamos a ir viendo que a pesar de que es imposible no comunicarse, una de las cosas que es muy frecuente es que no ha habido comunicación, lo cual es comunicación. La comunicación es que no ha habido comunicación. Ya es una manera de haber comunicado. Luego, tanto si hay comunicación explícita como si no la hay comunicación. Entonces, claro, no nos queda más remedio que pensar en la cantidad de conflictos relacionales que hemos tenido, porque no nos hemos dado cuenta de quién está hablando aquí, en qué momento, si es oportuno o no es oportuno, si lo que estamos diciendo es verdadero, es oportuno y es justo, tiene justicia intrínseca, es decir, ni es bueno ni es malo, sino que es justo y pertinente. Ahí es donde Felipe hablaba de asertividad. Y es donde está colocado que es justo que te diga esto en estos momentos y esto exactamente. Puede ser algo
que tiene que ver con la relación, puede tener que ver con cómo me siento, puede tener que ver con qué pienso, puedo estar trasladando información, puedo estar trasladando conceptos, impresiones, sensaciones, reflexiones, conclusiones. Los seres humanos tenemos un lenguaje muy sofisticado, que tiene unos nombres que de verdad tendríamos que empezar a estudiar lengua y es una lata. No te puedes imaginar la cantidad, porque luego existe, y ahí sí que me meto en el metalenguaje, que es un poco de lo que estoy hablando, no del lenguaje explícito, sino el lenguaje implícito, que es lo que puede preguntarse un constructo interno que es sabio, que qué es lo que está pasando aquí exactamente. Para poder tener una respuesta efectiva y para poder solucionar o calmar si es necesario, o estimular si es necesario, y ver qué estado es necesario, porque si Felipe decía que había magia cuando se sincroniza la respiración, también hay magia cuando uno quiere emitir y de alguna manera se pone en el mismo estado corporal que el otro, porque inmediatamente se produce lo que se llama una simbiosis de comunicación, y hay una comprensión implícita. Eso ocurre con los animales todo el tiempo. Es decir, ellos saben perfectamente quién eres, qué intenciones tienes y desde dónde estás hablando, porque para ellos es seguridad y supervivencia. Y además la inteligencia instintiva de la que hemos estado hablando en otros sábados es una inteligencia absolutamente viva, pero que nosotros los seres humanos tenemos narcotizada. Hay una narcotización, que es un primer mecanismo de defensa que tiene el ser humano contra la cruda realidad, que es el primero que fabrica antes de construir su ego. La narcotización. Es mejor no sentir tanto y no padecer tanto, y por tanto narcotizo mi cuerpo. Quiere decir, dejo de escucharle. Y me pongo más bien a escuchar mi mente en vez de escuchar mi cuerpo. Y entonces nos perdemos mensajes muy sabios, en las que muchas veces incluso pensamos, había algo que me decía que no lo tendría que decir. Y voy y lo digo. Y eso es muy fuerte y tal, ¿no? Porque es que cuántas veces sabíamos que no lo teníamos que decir y lo dijimos. Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? La loca de la casa, el ego. El ser resentido, el ser reivindicante, el ser que jorrea, o vete tú a saber cualquiera de las veleidades y tal, ¿sabes qué? Porque hay una cosa en comunicación muy importante y eso es muy trasladable también a la naturaleza, y es que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, incluido cualquier ser vivo. Y eso en la comunicación es muy importante para que haya comunicación. Y es una comunicación de respeto, una comunicación en la que uno de alguna manera ha hecho toc, toc, toc para ver si hay escucha o no escucha por parte del otro y no estar hablando como un muro, porque entonces está perdiendo uno el tiempo y eso no es efectivo ni tampoco inteligente, porque está perdiendo uno energía, en donde no hay, y en la naturaleza salvaje no pierde uno ni media gota de energía en comunicar algo que no vaya a tener receptividad o una exacta y precisa receptividad y descodificación perfecta y exacta del mensaje. Entonces nosotros, bueno, gracias a Dios, como andamos siempre con la loca de la casa y nuestra película mental, no nos damos cuenta de muchas cosas que nos podían afectar muy profundamente, de lo mal que hemos comunicado, cosas demasiado importantes muchas veces en nuestras vidas y que han marcado nuestro destino. Eso no quiere decir que no haya esperanza, eso quiere decir que nada más que a lo mejor ha llegado el momento de que nos demos cuenta de que sería muy interesante tener una comunicación de respeto a partir de un momento dado. Y nosotros lo decimos porque, a pesar de que tenemos un troglodita dentro, yo tengo uno, pero además muy troglodita. Quiere decir, se nos juro que no estoy intentando minimizar mis pasiones ni mis patologías, ¿de acuerdo? Pero lo tengo gestionado, le he educado, ¿sabes? Sale un par de veces al año todavía. O un poquito, es decir, que todavía me falta un trechito, ¿no? Para que ya directamente no tenga ninguna función en mi vida. Pero la comunicación de respeto a partir de un momento dado es productiva, es efectiva,
produce conexión, produce amor, produce respeto, produce alegría, sentido del humor, produce inteligencia, sabiduría, observación objetiva de la realidad. ¿Sigo? Un planazo. Y por tanto es muy interesante que dejemos de comunicarnos tanto durante una temporada y comunicarnos menos, pero dándonos cuenta de qué estamos comunicando, con quién nos estamos comunicando y desde dónde nos estamos comunicando de nuestra psique. Y si eso va a favorecer o desfavorecer la relación. Es decir, el poder hacer una cosa que los animales no saben hacer y nosotros sí, es una gran herramienta que nos ha dado la naturaleza, que es que poder prever cuáles van a ser los resultados de mi interacción, de mi comunicación. No desde la película que nos hemos montado, sino desde nuestra objetividad. Porque ya hemos bajado a planeta Tierra y nos hemos dado cuenta de nosotros mismos, nos hemos desnarcotizado un poquito para poder... Porque, bueno, hay todo tipo de conversaciones, hay conversaciones que tampoco hace falta ser tan conscientes y tal, ¿no? Si entramos, hola, buenos días, por favor, me da 1 kilo de peras, muchísimas gracias, y es todo estupendo y tal, ¿no? En la gasolinera y de repente con las recaos que uno tiene que hacer y tal, en piloto automático. Es muy importante el piloto automático para tener reserva de energía para cuando surjan comunicaciones que sean, bueno, no voy a decir complicadas, pero sí importantes, necesarias de tener, es decir, porque toda relación necesita retroalimentarse, crecer y evolucionar gracias a una comunicación que también se está retroalimentando, evolucionando y creciendo. Con lo cual hay que comunicarlo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Sobre todo para las personas importantes de tu vida. Muchas veces los conflictos son una falta de comunicación, que es una comunicación de que uno no se está comunicando. Y por tanto provoca un vacío en la persona que está padeciendo que no te comuniques, que es una manera de comunicar que no te comunicas. Porque es imposible no comunicarse. Si yo no cojo el teléfono a mi madre, me estoy comunicando. Con lo cual, si quiero deshacer el hechizo, luego tengo que llamar, porque además es de buena educación. Y entonces además provoco una subida de energía, porque cuando hace algo uno compensatorio a una pequeña falta o error, sube la energía. Y es de la buena además. Es decir, cuando uno hace algo difícil. Y entonces en la comunicación, entonces ahora tenemos que ver que podemos llegar a ser magos. Es decir, de realmente sin decir mucho y tal conseguir exactamente lo que queremos, sabiendo que parte de una buena intención que es bueno para ti, bueno para el otro y bueno para el sistema. Siempre hay un win, yo gano, tú ganas. Si aplicamos la ecuación yo gano, tú ganas, que es una de las ecuaciones, otra ecuación es yo gano, tú pierdes, otra ecuación es yo pierdo, tú ganas y otra ecuación es yo pierdo y tú pierdes. Que las empleamos todas, no tenéis más que hacer un repasito de vuestras vidas. Y eso también lo hacemos con nuestras mascotas y lo tenemos que reconocer para mejorarlo, porque si no lo reconocemos no lo mejoramos. Entonces, apostando por el yo gano, tú ganas, esto que es una actitud, no es una decisión que uno toma de repente y tal, no es una actitud, quiere decirse que, y yo siempre lo digo, y muchos estudiantes que hay por aquí lo saben que lo digo, que aquí no aplica en casa del herrero cuchillo de palo. Es decir, me voy a comportar bien y voy a hacer comunicación consciente con este que me cae bien, pero a este me voy a mostrar como una troglodita. No. Es decir, es una actitud y una actitud es una manera de pensar, una manera de relacionarte y una manera de comunicarte específica, cuyos resultados, que es lo que yo estoy diciendo, son los que uno desea, favorables, pacíficos, armoniosos, divertidos, en los cuales hay una verdadera conexión, que es lo que todos deseamos. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que es que el ser humano es erróneo? No, es que no nos han enseñado. Si es nada más que es eso, somos ignorantes. Si no lo hemos hecho mejor es porque no hemos sabido ni podido. Porque cuando uno no lo sabe hacer, ¿cómo lo va a hacer? Tiene uno además no solamente que aprenderlo, sino que entrenarlo.
porque si no lo entrena uno, por mucho que uno lo aprenda, luego sale el troglodita y se acabó la comunicación consciente. Además eso luego termina uno agotado. Uno tiene que recuperarse. Cuando uno pierda el año en una comunicación contenciosa, en una comunicación que no es de respeto, en una comunicación fría, calculadora, en una comunicación en que al otro le estás diciendo que no eres válido para mí, o cualquiera de las salvajadas que el ego en un momento dado puede hacerte decir en contra de tu voluntad. Eso no se cura, eso se prevé. Eso se entrena y tal, otro tipo de metodología para que esa quede pequeñito. Es decir, donde uno pone el entrenamiento es donde uno va a adquirir el patrón. Y el otro se quedará flaquito e irá adelgazando. Pero como llevamos mucho tiempo entrenando patrones, tenemos que tener cuidado porque pueden volver galopando. Y entonces, bueno, no pasa nada. Fallaremos las veces que tengamos que fallar antes a que de repente estemos ya muy contentos con nosotros mismos porque estamos empezando a hacerlo bien. Y hay recursos para ello y es muy interesante, ¿no? Yo, para terminar, nada más os voy a poner una diapositiva que la dejo de señuelo para que vengáis el próximo día, sobre todo unos cuantos que yo sé que os va a gustar. ¿Qué es esta? Que son las maneras de comunicar de cada eneatipo, es decir, sobre todo para que os deis cuenta de las que son el no verbal y tal, ¿no? Como es todo muy modificable, ¿de acuerdo? Pues no os las voy a poner, ¿no? Pero estoy haciendo un estudio diferencial del tipo de comunicación de cada uno de las tipologías que estudia el eneagrama, y me encantaría que pudiéramos hacerlo un poco entre todos. Y lo bueno de esto es que esto lo hacemos tanto con humanos, como en un momento dado también con animales, con nuestros hijos. No digo yo que no sean humanos, pero son nuestros hijos, no son el portero o el taxista, ¿de acuerdo? Y con las personas con las que amamos, ¿no? Entonces, esto es una investigación muy interesante que estoy haciendo de un lado y otro, he ido picando información para que podamos hacer algo, bueno, algo bonito y tal, ¿no? Que son las maneras de comunicarnos desde nuestro constructo. Desde nuestro ego, desde nuestro ego en unos niveles, además, en que son en los que entramos en conflicto. Luego vendrá la resolución, que es cómo podemos, vamos a decir, optar por otras metodologías, pero nos podemos reconocer en muchos de los errores y todo esto empieza por darse cuenta. En el momento en que nos empecemos a dar cuenta, vamos a mejorar. Además va a haber una gran mejora de repente. Luego uno puede retroceder otra vez, ¿de acuerdo? Cuando vuelva a tener un problema, un desafío, un reto o alguien le toque las narices, ¿vale? Porque eso va a ocurrir continuamente. Daros cuenta de que si alguien o algo nos toca las narices es porque somos correspondientes con que nos las toquen. Quiere decir sí que algo habremos emitido para que de repente pueda producirse una situación de tocapelotas, hablando pronto y mal. Y por lo demás, bueno, pues ahí lo dejo y tal, en plan señuelo. Yo creo que me han dado ya mi hora, Felipe, para que pueda hablar Ana. Vosotros diréis y tal, porque tengo un discurso larguísimo sobre este tema, ¿no? Pero sobre todo quiero dejar claro que hay muchos niveles de conciencia, que no existe solo un nivel de conciencia, que hay otros alcanzables y de hecho ya los hemos alcanzado alguna vez. No es nada más que empezar a entrenarlos, que son los niveles de conciencia en donde uno ya quiere enterrar el hacha de guerra. Cuando uno ya está hasta las narices del conflicto. ¿De acuerdo? Cuando uno ya quiere y opta por una comunicación en armonía, una comunicación efectiva, no perder el tiempo, no perder energía y no perder, vamos a decir, el año, que es como cuando nosotros decimos que aparece el troglodita, que todos tenemos dentro, que puede llegar a ser brutal. Entonces, bueno, pues cuidadito porque siempre va a estar ahí, eso ni se disuelve, ni se muere, ni se mata, que va, como decía un amigo mío que además era risoterapeuta, ¿no? Se le pone hasta arriba de opiáceos y tal, ¿sabes? Que los fabrica el propio cuerpo y tal, ¿sabes? Entonces ya, vale, venga, ya como ya estás opiaceado y tal, pues voy a proceder yo como ser humano. Y eso se hace poquito a poco. Muy bien, pues aquí lo dejo ahora de verdad. Besito. Nada, genial, Isa, como siempre, y ahí vamos juntando y haciendo un puzzle de toda la información.
y como hemos dicho, no va a ser solo 2 sábados de que hablar de comunicación, vamos a hablar bastantes sábados porque vamos a ir profundizando poquito a poquito. Yo sé que aquí hay una tendencia, hablo desde mi punto de vista de los animales y lo que a mí me pasa, hay una tendencia muy fuerte con los animales de hablar, de comunicación un poco más elevada y que no sé qué y no sé qué. Para llegar a esa comunicación más elevada y no sé qué y no sé qué, hay que partir de estos puntos que estamos hablando. Yo estoy seguro que hablando de animales, todos los que tenemos animales, nos podemos sentar con un buen vino y una buena cena a contar experiencias increíbles de comunicación con los animales, Increíble, maravillosas, o increíble. sea, cosas que nadie, que es más, que no tienen explicación. Yo puedo contar cosas que al día de hoy, después de mucho pensar, mucho estudiar, tengo muchas experiencias que no tengo cómo explicarlas y que solo las cuento en petit comité con 1 o 2 vinos, si no, no las cuento. No, O orujos. con un Eran orujo, orujos lo que tomábamos cuando como nos poníamos a contar números, seguro. si no, no lo contábamos. Pero, Claro. y aquí es Y, donde está lo importante, ese no es el punto de partida, ese es el regalito que nos da el universo de hacer las cosas bien hechas. El punto de partida es lo que estamos hablando, es una cosa mucho más científica, es una cosa mucho más estructurada, es una cosa que tiene unos cimientos y un porqué y una secuencia de las cosas, y luego llegaremos a lo que a todos nos gusta y nos fascina, y nos vamos a sentar con muchos orujos a contárnoslo. Pero partamos de aquí, partamos desde el punto de no vista, tantos, que ya no somos tan jóvenes y tal, bueno, sí, ¿sabes? Y el un poco cuerpo menos de ya, hace tal. unos Con años. un par de ellos os contamos un par, ¿no? Pero también la magia de la comunicación humana. ¿De Claro que acuerdo? sí, es que El adulto en la especie es el que tú hablabas tanto en estos días anteriores, un mago. Es un pero es mago de que la comunicación. igual que yo te puedo decir que a veces me pasa con un caballo, que hago cosas y la gente puede decir, oh, que parece magia, también te pasa con gente que no necesitas hablar para entenderte. ¿No? Y Y cambiar pasa, los estados emocionales, cambiarlos, y claro, tal, ¿sabes? De repente hay como una tensión que alucinas y tal, ¿no? Llegas, haces 4 cositas y tal, ¿no? Y de repente, exacto. ¡zoom! Y no hay que hacer muchas cosas. Pues, ya pasó, eso es. Igual Y que, muchas veces, si somos como niños, es como entrar en el recreo de un patio de colegio, siendo tú el tutor y tal, ¿no? Y esto hablando con tu madre, con tu hermano, contigo mismo y con todos cuando vas aprendiendo un poco, ¿no? Entonces, el matching, que es lo mismo que la respiración, pero que significa postura física, una postura física en la que el otro te vea. Y entonces al verte, pumba, se produce el contacto. Eso se llama hacer matching. En programación neurolingüística, que es ya en arameo, totalmente lo que dicen los sabios, una de las cosas es el matching, que es muy recomendable sobre todo con personas con las que tengamos graves conflictos. Ponerte nada más delante y tal, sin decir absolutamente nada, haciendo un poco disimulado, sin ridiculizarle o ridiculizarla. Pero si tiene la mano puesta aquí y tal, pues un poco de repente te pones, si está torcido hacia la derecha y tal, te retuerces tú también un poco hacia la derecha, pero de una manera mágica, no de una manera absurda. Y de repente, pumba, y dice, hola, y tal, ¿sabes? O sea, te saludan. Es increíble. Es la comunicación no verbal, la más importante en todas, la que realmente se está produciendo. y vamos a llegar a ello, pero vamos a ir pasito a pasito. Y hemos hablado del orujo y en el chat ha saltado mucha gente del Se orujo, por apuntan, ya lo he visto, Rúa Vieja era el que tomábamos, además, que siempre nos seguro, hacíamos seguro. con una por si se producía momento orujo, que a veces no se producía, ¿te Y acuerdas? además la gente que nos conoce sabe que nos gusta hacer cosas con tambores, con juegos, con naturaleza, con de todo, y lo Pero haremos, nunca con pero drogas. hay que partir de la ciencia de verdad y Mm, que partiendo de este punto las cosas son mucho más sencillas, tienen mm, explicación y mm. vamos a llegar, la profundidad se la va a dar cada quien y va a ser maravillosa, pero partamos de aquí nos va a dar a todos más tranquilidad Pero que y no confundan el chamanismo con tomar ayahuasca en un piso con una exacto, ventana. exacto. Vamos ¿Entiendes? Que los despacito, estados modificados de conciencia se producen con el ritmo de la naturaleza, con los tambores, con el baile, con el cante, y con las cosas que los humanos tenemos una farmacopea dentro, no se necesitan.
y con la alegría de estar juntos. Hombre, el orujito no faltaba, eso estaba claro, eso estaba claro. Oye, que tiene que hablar Ana y faltan 20 minutos. Nos hemos Ana, emocionado. todo para ti. Es que, claro, nos No, tocaron temas sensibles. sí, Ana, da igual, Los está todo tan interesante. verdaderos, ¿no? Además está todo interesante y como he participado en todas esas andanzas, pues como que lo he vivido en primera persona, entonces, y mira que yo soy hemisferio izquierdo, pero gracias Ya. a vosotros desarrollé mi hemisferio derecho que tanta falta me hacía. Pero bueno, pues nada, qué tema más interesante, ¿no? Además, yo un poco lo que os vengo a explicar en este ratito que me queda es cómo es la comunicación. Yo trabajo con perros, en este trabajo con los perros de intervención y cómo se lleva ese trabajo al colegio donde estoy, que es un colegio de educación especial, donde prima más la comunicación no verbal que la comunicación verbal, porque muchos de los alumnos la comunicación verbal ni siquiera es funcional. Entonces, durante todos estos años de trabajo he aprendido muchísimo de mis compañeras, especialistas en audición y lenguaje, y de otras compañeras, de la importancia de trabajar la comunicación no verbal y cómo personas, niños, que lo típico que los ves y te dice, no, si no se comunica para nada, ¿cómo aprendes a ver pequeños, cómo te enseñan a observar y cómo ves pequeños detalles donde en esa comunicación, donde a grosso modo el emisor produce un efecto en el receptor y a la vez el efecto que se produce en el receptor tiene que hacer ese feedback en el emisor, cómo aprendes a ver esos pequeños detalles de decir si realmente, aunque sea una respiración, se está comunicando, ¿no? Le estoy transmitiendo, le está llegando la información. Lo que pasa es que tenemos que aprender un poco a plantearnos objetivos más bajitos y no ser tan exigentes. Y luego, bueno, por aparte, por no hablar de la comunicación en un centro de trabajo donde se trabajan diferentes tipos de perfiles y que muchos de los conflictos, o la mayoría, por así decirlo, surgen por problemas realmente de no saber comunicarnos los unos a los otros por interpretaciones que se hacen subjetivas, ¿no? Y por no ser objetivo. Yo había preparado una pequeña presentación, Felipe, si la puedes poner, es muy cortita, sí, claro que sí. donde para mí la base, la comunicación, es la base de todo proceso educativo. Porque si no hay comunicación no puede haber aprendizaje. Y cuando hablo de comunicación, hablo de cualquier efecto que se pueda producir en la otra persona, ya sea en el animal o en la persona con la que estemos trabajando y que aprendamos a ver esas pequeñas señales comunicativas que nos rodean y no intentar en fijarnos en la gran conversación y adaptarnos también a los seres vivos con los que estamos trabajando. Digo seres vivos porque en mi caso con los perros y con niños que a veces pues tienen características muy afectadas. Mucha gente cuando llega nueva al trabajo te dice que puedo trabajar con estos niños, infinidad de cosas, porque la comunicación es tan amplia que es maravillosa. Entonces, sobre todo ten esto presente, que la comunicación es la base de todo el proceso educativo y que si no hay comunicación va a ser muy difícil aprender, ¿no? Pasa a la siguiente, Felipe. En esta diapositiva pongo que hay que fomentar canales de comunicación interespecífica y no establecer, porque realmente nosotros ya tenemos creados esos canales comunicativos, solo que hay que saber fomentarlos y para ello necesitamos conocerlos. La especie del perro y el ser humano ha evolucionado de una manera convergente, o sea, ha evolucionado independientemente de que vengan de especies distintas. Por supervivencia, ambas tuvieron que relacionarse, o sea, que se necesitaron la una de la otra y avanzar y coevolucionar a pesar de eso, de venir de especies distintas. Entonces, esos canales, de hecho, cuando se empezó a hacer investigaciones entre lobos y perros y la relación con el ser humano, la diferencia que se obtuvo, y además no son muy antiguas esas investigaciones, son creo que empiezan en el 2003. La diferencia entre perros y lobos es que el perro miraba al ser humano para pedir, para hacer una petición, para solicitar algo y el lobo no le interesaba. Entonces ahí esto que ha existido, bueno, se estudia científicamente
y se llega a la conclusión de que al final los perros nos miran y que son capaces de interpretar nuestras señales gestuales. Y esto se ha debido al proceso de domesticación durante todos estos años. Entonces la cuestión no es establecer, sino fomentar con el conocimiento que ya tenemos esos canales de comunicación entre ambas especies. No tengo que establecer canales entre mis canales y que tú entiendas mis canales, sino establecer esos canales en palabras del perro, con todo lo que hemos estado dando estos sábados anteriores para poder comunicarme con él. Y va a ser mucho más fácil. No sé si alguien ha empezado a poner en práctica todo lo que hemos estado viendo estos webinars anteriores, de observar las señales de calma, de estrés, las rutinas en casa, del mirarse uno mismo, y si ha habido algún cambio en relación con sus perros, ¿no? Pero yo espero que sí, que haya servido y que haya mejorado las relaciones. Pasamos a la siguiente. Simplemente, a modo para poder recordar cómo establecemos estos canales de comunicación, pues todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Tengo que aprender de la etología canina y aplicarla, conocer el lenguaje corporal de mis animales y qué significa, conocer las señales de calma, conocer las señales de estrés, estar en contacto con la naturaleza. Todo esto de establecer estos canales de comunicación y fomentar en este caso, de que es lo de lo que estamos hablando, de fomentar estos canales de comunicación, se basa en todo lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Y pasa a la siguiente. Y luego, algo muy bonito de todo esto es que la comunicación llevada a las intervenciones asistidas con perros, porque toda la parte anterior siempre va a mejorar la relación con mi animal, pero vamos un poco más allá de cómo nos puede ayudar estos procesos de comunicación en esta parte. No solo me tengo que fijar en la parte de la intervención, sino también en la parte del adiestramiento, ¿vale? Cuando yo empiezo a adiestrar a mi perro, teniendo en cuenta que ya he estudiado todo lo de las señales de calma, de estrés, de lenguaje corporal, de la etología, o sea, ya hay una base, yo voy a utilizar una técnica, la técnica X. A ser posible, que es una técnica en positivo. Hay 1000 técnicas y no me voy a meter en la técnica porque al final bien utilizadas son muy buenas, ¿no? Hay que saber utilizarlas. Pero en este proceso de adiestramiento, de enseñar nuevas habilidades a mi perro para que luego las pueda llevar al campo de las intervenciones, pues ¿qué tengo que fomentar? Primero la atención, la relajación, la naturalidad, no buscar conductas muy complejas que no me sirvan o sea, que no son funcionales. Que el perro trabaje por motivación, puede aprender jugando, que a veces jugando también aprendemos, ¿no? Es una reflexión que Hombre, hacía hace claro. poco, que es ¿aprendemos jugando o jugamos aprendiendo? Yo creo que al final es una mezcla de las dos y hay que llegar a ese punto, ¿no? Para que sea todo, para que surja la emoción y haya esa motivación y se establezca en la memoria ese proceso de aprendizaje, es mucho más divertido. Entonces es muy importante a la hora de adiestrar o de enseñar cosas a mi animal, primero saber qué le quiero pedir y desmenuzar todo lo que yo le quiero pedir en muy pequeños pasos, que a veces queremos pedirle algo muy elevado, el perro se nos pierde la atención, la motivación, aparecen las señales de estrés y decimos, qué perro más tonto que no sabe, o que hablamos de perros más inteligentes o menos inteligentes. Y aquí a mí me gusta hablar de no, cómo le transmites la información en función de cómo es tu perro. No hay perros más listos o perros menos listos, hay perros con diferentes procesos de aprendizaje, igual que nos vamos a encontrar humanos con diferentes procesos de aprendizaje. Por eso es tan importante esta parte previa. Hacer las cosas sencillas, no hay que correr. Si hoy aprendo solo a que estoy enseñando a que el perro esté quieto y hoy solo aprendo a que esté quieto un segundo, pues genial, seguiré trabajando para que esa permanencia vaya aumentando. Es muy importante también tener en cuenta el contexto en esta parte comunicativa, como decía Isabel, y la edad en la que con los perros con los que estamos trabajando, porque no es lo mismo la atención de un cachorro que la atención de un perro más hecho, más adulto. Y luego las razas y los cruces, en función de qué raza procedan, suele ser también bastante importante. El contexto donde estemos trabajando, el lugar. Entonces, yo muchas veces, antes de empezar una sesión de adiestramiento,
uno de los ejercicios que hago es que nos escribir qué es lo que quiero pedir y cómo lo voy a hacer y cuánto tiempo voy a estar para tener las cosas claras. Incluso hay muchas veces que depende de la técnica, es preferible ensayarlo sin el perro delante y luego con el perro, porque así, pues cuando te practiques con el perro no cometerás tantos errores, porque hablando de que el animal va a seguir nuestra comunicación verbal, nuestros gestos, si nosotros conseguimos establecer, fomentar ese canal de comunicación, pues evitando numerosos gestos, nuestra posición, estableciendo los objetivos paso a paso, pues va a ser mucho más, le vamos a facilitar ese canal de comunicación para que aprenda relajadamente y que al final sea una diversión para él. Pues esa es la forma de la que entiendo el adiestramiento canino en la disciplina en la que yo trabajo, que son las intervenciones asistidas con perros. El objetivo de todo de establecer este canal de comunicación con mi animal es poder trasladarlo a una tercera persona, a un grupo de personas con las que yo voy a trabajar. Porque yo voy a establecer mi comunicación, mi canal de comunicación con ellos, yo voy a ser el referente de ellos en las sesiones, pero tengo que trasladar esa forma de comunicar a las personas con las que tengo que trabajar. Y es muy bonito en estos procesos porque los perros como que se quedan mirando de ¿qué hago ahora? O cuando yo le pido algo a un perro de acércate y me mira como diciendo, sí, o sea, no hay problema, acércate, ¿no? A ver, estoy poniendo palabras a un proceso que no conlleva estas palabras, sino que entre los perros y yo ya se produce esa comunicación. Y cuando ya se llega a establecer esa comunicación basado en un vínculo de confianza con estas personas con las que estamos trabajando, ya hemos establecido ese canal de comunicación y realmente este proceso educativo se basa en eso, en establecer esos canales de comunicación para alcanzar los objetivos que nos hayamos planteado. Y tanto en la parte del adiestramiento como en la parte de la intervención, que es un proceso educativo, estas palabras que he puesto abajo, necesitamos atención de ambas partes, del animal y de la persona, ser naturales, no hay que organizar unas actividades súper de estas que se venden en Facebook maravillosas, porque todo es más sencillo, si es que todo es más sencillo, no tenemos que exagerar lo que estamos, porque al final lo que estamos trabajando le tenemos que dar una funcionalidad y una generalización, por lo tanto, que sea todo más natural, ¿no? Que sean conductas que el animal pues, pueda hacer y que se divierta y que la persona además aprenda. La relajación, la calma, la tranquilidad para que pueda haber atención y sus canales se abran. Motivación para que ese aprendizaje se nos quede mejor en nuestra memoria, en nuestro sistema neocortical. El juego, la diversión, al final son conceptos de un proceso educativo que podemos llevar tanto a la parte del adiestramiento con el animal, a la parte del trabajo con las personas. Y ya cuando todo se puede mezclar, pues surge la magia de la que estaba hablando Felipe, sin ser magia como tal, pero se da un proceso, digamos que es un proceso en el que se puede fluir. Y cuando este proceso fluye por sí solo, el feedback es muy potente y muy impresionante. Y quizá sea una de las cosas por las que esta profesión sea tan bonita y atraiga tanto, por esos procesos de comunicación que se llegan a establecer. Y bueno, esta es mi presentación. Ya la puedes quitar, Felipe. Y es un poco el resumen resumido de en este ratito que he tenido para contaros lo que traía de algo tan importante y tan bonito como es establecer estos canales de comunicación con nuestros animales y con las personas con las que estamos. No, y hay una cosa que es fundamental, es que, insisto, antes comenzamos a hablar de orujos y eso y nos alegramos, pero antes de llegar a ese punto y aquí, después de escuchar a Ana, es que cuando hay unas bases bien estructuradas, bien hechas, la comunicación funciona para todos los lados, para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Da igual entre la misma especie, diferente especie, personas que sean de la misma cultura, de diferente cultura, Pero gente además, como claro, Ana, Felipe, que trabaja con gente con discapacidad, que los procesos de comunicación son bastante complejos, pero pero si eso cuando es hay lo que estoy diciendo, que una se base estructure estructurada eso. bien hecha,
es que el proceso de comunicación va a funcionar siempre, sí o sí. Lo que pasa es que es un trabajo personal, no es una cosa de teoría ni nada, es que hay que hacerlo. Y nosotros, es verdad que somos unos apasionados del tema de los animales, porque es que ellos son los que nos van a enseñar a esto, porque con los animales no tienes otra opción, o te comunicas desde estos parámetros o no te comunicas. Luego sí es verdad que a través de las técnicas puedes, y de pronto si por aquí hay algún entrenador o adiestrador me va a odiar, tú puedes manipular al animal con técnicas para que te obedezca, pero eso no es la comunicación. La comunicación es la frase que les puse antes, es que haga lo que yo quiera a su manera. Y vale entre especies, entre humanos, entre otros animales, y como Ana, entre humanos que tienen una discapacidad, que eso genera muchos problemas de comunicación. Y eso es lo que queremos transmitir. Nosotros en Agility hemos visto perros con muchísimo miedo. Claro. Pero estaban obedeciendo porque si no se les iba a caer el pelo. O sea, te quiero decir, no estaban disfrutando. Y una cosa que ha dicho Ana y que has dicho tú y que también reafirmo yo, es que todo esto tiene que producir felicidad, alegría, buen rollo, ¿me entiendes? Es decir, este es el síntoma, tanto el perro, en tu caso, como nosotros cuando de repente nos metemos en un buen rollo. Mira, sube muchísimo la energía, es increíble. Hay un tema que es un hot button en el tema de los animales y el entrenamiento de los animales, y es que se utiliza la técnica de desensibilizar al animal porque obtienes lo que quieres del animal. Y la gente dice, mira, es que acepta todo, es que se le puede subir un niño encima, es que lo subes encima de una cama y no sé qué, es que duerme. Yo no quiero un animal desensibilizado. Yo no quiero un animal que no sea animal. Yo quiero un animal en su esencia, que si no quiere estar en ese momento con el niño, no está. Yo me lo tengo que currar para que el animal quiera estar con el niño. Decimos que genere un proceso de comunicación entre los dos. Esa es la diferencia. Para desensibilizar un animal es muy fácil y hay 1000 técnicas y lo haces muy fácil y le haces 20 virguerías y el animal termina sentado al lado del niño y el niño puede hacer lo que le dé la gana con el animal. Eso no es comunicación. Comunicación es tener al animal desde su esencia más primaria y más básica y que acepte al ser humano y el ser humano tenga que hacer un trabajo para comunicarse. Y eso se llama psicoterapia asistida por animales y naturaleza. Y es lo que Isabel y yo llevamos 20 años pronunciando, nos han llamado locos, nos han llamado de todas ha venido también maneras. Mucha gente a escucharnos, hemos estado en universidades, en congresos, es decir que... ¿Y por qué hemos estado en universidades y congresos? Precisamente por lo que hemos hablado antes, porque lo hemos fundamentado con una base científica. Y estructurado y dándole una base científica. Exacto. A todo lo que estábamos diciendo, claro. Y luego, en el petit comité somos más locos que todos los locos del planeta, lo firmo, pero hay una estructura y hay una base y un porqué de las cosas. En la comunicación humana, en la comunicación humana, antes de que sea espontánea, es decir, que podamos confiar en nosotros tanto como para que sea espontánea, tiene que haber estructura en el aprendizaje. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Desde dónde lo quiero decir? ¿Es oportuno que lo diga? ¿Estoy en el contexto adecuado para decirlo? Lo que voy a decir es bueno para mí, bueno para la otra persona y bueno para el sistema, y luego tomar la decisión. Exacto. Así hasta que se haga algo y tal absolutamente automático, es decir, entre uno en un estado de conciencia en que deja la pelea. Hay una frase y ya se nos acabó. El hacha de guerra. A mí hay una frase que me encanta que un poco enmascara esto, que es que la mejor improvisación es la que se prepara. Y enmascara, encuadra todo esto. Exacto. Es que es así. Esa es la frase. Cuando ya sale natural es una maravilla, porque quiere decir que uno lo ha entrenado y también porque uno ha cometido muchos errores. Porque solamente los errores, claro, es que si no cometemos errores no aprendemos. Anda, por supuesto. Pues son las 7:30, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Aquí estaremos. Seguiremos trabajando en esto de la comunicación bastantes sábados, que hay mucho que macerar. Nos encanta el tema, como lo pueden ver, nos apasiona a veces y nos hierve la sangre y porque nos gusta. Y es un placer tenerlos a todos. Y aquí nos vemos el próximo sábado. Besos y abrazos a todos. Y buen fin de semana.
Adiós, buen fin de semana. Chao.